Hola, buen día chicos. Hoy estaré hablando sobre el concepto de la física. Es la ciencia que se encarga de estudiar los fenómenos naturales en los cuales no hay cambio en la composición de la materia. Por ejemplo, cuando flotan el brazo con un trozo de madera se produce el calor y la fricción es un fenómeno físico. La física es llamada por excelencia la ciencia de la medición. La palabra física proviene del vocablo griego physis, cuyo significado es natural. Ahora revisaremos sobre nuestro siguiente mapa conceptual. Vamos a ver los conceptos de cada uno de los elementos que tiene el mapa conceptual. En física utilizamos dos tipos de magnitudes. Está la magnitud fundamental y la magnitud derivada. Tanto como uno u otro se debe medir para poder ser medido. Utilizamos instrumentos de medición y esos instrumentos tienen unidad de medida que se puede estar en tres diferentes tipos: sistema internacional, sistema centesimal y sistema inglés. ¿A qué llamamos magnitud? Se llama magnitud a todo aquello que puede ser medido. La longitud de un cuerpo, ya sea largo, ancho, alto, su profundidad o su espesor, y su diámetro externo o interno, la masa, el tiempo, el volumen, el área, la velocidad, la fuerza, etc. Son ejemplos de magnitudes. Las magnitudes fundamentales son aquellas que no se definen en función de otras magnitudes físicas. Sirven de base para obtener las demás magnitudes utilizadas en física. Existen solo 7 magnitudes fundamentales: longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Ahora les estaré hablando sobre magnitudes derivadas. Resulta de multiplicar o dividir entre sí las magnitudes fundamentales. Ejemplo, al multiplicar la magnitud fundamental, longitud por sí misma nos da como resultado longitud al cuadrado. L por L es igual a L2, equivalente a la magnitud derivada de área. Si dividimos la longitud entre el tiempo, L dividido T es igual a B, obtenemos la magnitud derivada llamada velocidad. Lo mismo sucede con la aceleración, fuerza, trabajo, energía, presión, potencia y densidad, etc. Para ustedes, ¿qué es el medir? Es comparar una magnitud con otra de la misma especie, que de manera arbitraria o convencional se toma como base, unidad o patrón de medida. Podemos medir la mesa o podemos medirlo también la ventana. Instrumentos de medición son herramientas que se usan para medir una magnitud física. Ejemplo: masa, báscula, tiempo, reloj, cronómetro, longitud, regla, cinta métrica, temperatura, termómetro, densidad, detrímetro, fuerza, dinamómetro y presión, manómetro. La unidad de medida recibe el nombre de unidad de medida o patrón. Toda magnitud de valor conocido y definición que se utiliza como referencia para medir y expresar el valor de otra magnitud de la misma especie. La magnitud masa tiene la unidad de kilogramo. La magnitud longitud tiene la unidad de metro. La magnitud superficie tiene unidad metro cuadrado. Y la magnitud volumen tiene la unidad de litros. El sistema internacional de unidad es SI. Pese a los esfuerzos internacionales por estandarizar el sistema de unidades durante mucho tiempo, este no ha sido adoptado en su totalidad. El más importante es el Sistema Internacional de Unidades, que se integró en 1960 durante la 11ª Conferencia General de Pesos y Medidas. Por ejemplo, la magnitud longitud tiene la unidad básica de metro, la magnitud de masa tiene la unidad básica de kilogramo y la magnitud de tiempo tiene unidad básica de segundo. En la magnitud corriente eléctrica tiene unidad básica amperio. La magnitud temperatura es la unidad básica de Kelvin. La magnitud de cantidad de sustancia es unidad básica de mol.
y la magnitud de intensidad luminosa tiene la unidad básica de candela. Bueno, eso es todo en mi explicación.